Nos da mucho gusto tenerlos nuevamente aquí en el Salón del Reino para una reunión más de fin de semana. Así de que vamos a iniciar, hermanos, cantándole a Jehová una hermosa canción. ¿Verdad? La canción la puede usted encontrar, es la número 5 en su cancionero, por favor. Y vamos entonces a entonarle a Jehová esta bonita melodía, ¿verdad? Si ustedes gustan ponerse de pie, lo pueden ustedes hacer, por favor. Bueno, ahora vamos a escuchar, hermanos, un bonito tema que Jehová ha preparado para nosotros, para que abramos nuestra mente y nuestro corazón a su enseñanza basada en su palabra. Tenemos este tema, una pregunta, ¿verdad?, que va a ser contestada. La pregunta es: ¿importa lo que creemos sobre el origen de los seres humanos? Bonita pregunta, ¿verdad? Esta será desarrollada por el hermano que nos visita de la Congregación Américas Unidas, nuestro hermano Rodolfo Becerril, a quien le vamos a prestar toda la atención. Existen muchas versiones sobre la teoría de la evolución. Quizás ahora se le venga a la mente alguna de ellas. Pudiéramos tener en nuestra mente quizás esa de la selección natural, por ahí hablan de ella. También hablan acerca de la supervivencia del más apto. O por otro lado están las mutaciones. Hay quienes atribuyen a este fenómeno, a esta situación, el origen de la vida. Pero la realidad es de que esta no convence a muchos. Por otro lado, muchos estudiosos dicen que la vida surgió a partir de la reacción química de algunas sustancias, pero sin ayuda externa. ¿Le convence esta respuesta? Seguramente que no. La realidad es de que si pensamos un poco en esta última definición, sacar o que surja una célula, la más simple que usted pudiera pensar,
de la materia inanimada es prácticamente imposible. Sin embargo, muchos le atribuyen a ella el origen de la vida. Por otro lado, los científicos, aunque tengan muchas opciones con respecto a estas versiones de la evolución, lo que sí hacen es pues seguir investigando para extraer, según ellos, más razones para respaldar su teoría. Sin embargo, hermanos, pues no se ponen de acuerdo. Por ahí todavía hay algunas otras versiones que hablan acerca de las chimeneas volcánicas o que debajo de la corteza terrestre surgió la vida. O incluso se ha pensado que ha venido del espacio exterior por algún meteorito. Pero aún si así hubiera sido, ¿cómo surgió la vida? ¿O de dónde vino la vida? ¿No es cierto? Como sea, hermanos, estas teorías están bastante aceptables para muchas personas, con todo y que no están realmente convencidas. Incluso pudiéramos asegurar que muchos sacerdotes católicos y ministros protestantes aceptan la evolución. Incluso en su momento, el Papa Benedicto XVI, fíjese lo que comentó, según lo registró la Despertá del 2008, en la sección Observando el Mundo. Él dijo lo siguiente: existen muchas pruebas científicas en favor de la evolución, que se presentan como una realidad que debemos ver y que enriquece nuestro conocimiento de la vida. Así que realmente la teoría de la evolución, con todo y que muchos no están realmente convencidos, pues aceptan esta teoría y la apoyan. Sin embargo, ¿qué dice en contraste la Biblia? ¿Qué nos enseña la Biblia al respecto del origen de la vida? Bueno, mire, vamos a recurrir a ella misma, vamos a leer el primer capítulo de la Biblia, que es el Génesis, el capítulo 1 de Génesis, y note lo que dice el versículo 27. Ahí leemos: y Dios procedió a crear al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Bueno, no solo es interesante leer que Jehová, el Creador, llegó a hacer así al hombre, al primer hombre, sino que también le dio una singularidad sobre todas las demás criaturas vivas. Y estamos hablando de que lo hizo a su imagen. ¿Qué significaría esto? Bueno, que los hombres, el ser humano, desde el principio ha sido capaz de poder reflejar los atributos divinos. Fíjense qué bendición para los seres humanos. Por ello, en la Biblia se reconoce a Adán como el Hijo de Dios. Y la Biblia también contiene algo muy importante, que debería darle veracidad, o la veracidad que se necesita para creer en lo que dice sobre el relato de la vida. Y esto es un testigo que estuvo precisamente presente cuando fue realizado toda la creación. Y estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo estuvo precisamente durante ese proceso, y cuando estuvo en la tierra, Él afirmó creer firmemente en lo que era el relato de Génesis. Incluso hasta citó de Él. Tal vez recuerde cuando Él habla acerca ahí en Mateo 19, 4 al 6, sobre el matrimonio, y hace referencia precisamente a lo que hizo Jehová cuando instituyó el matrimonio en la primera pareja humana. La genealogía de Jesús incluso se remonta hasta un hombre. No habla de un animal, de un chango, de un mono. Dice que era un hombre, Adán, su antepasado. Ahora, es importante que nos preguntemos, ¿realmente afecta al ser humano la idea que tenga sobre su origen? O sea, ¿realmente nos pudiera afectar? La verdad es que sí. Mire, es como cuando a una persona se le dicen vez tras vez pensamientos negativos. Lo que piensa hacer se le critica y se le dice que está mal. Cuando ha hecho algo se le critica y se le dice que está mal. Termina creyéndolo. Llega a serse una persona no solamente tímida, sino introvertida, quizás hasta cobarde de enfrentarse a hacer algunas cosas nuevas, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa también con el ser humano cuando sabe sobre su origen, en este caso, sobre lo que indica la teoría de la evolución, porque la teoría de la evolución equipara a los seres humanos con los animales.
Esa es la teoría más aceptada, lo cual afecta la idea que tiene la gente de sí misma. Y no es que lo digamos nosotros los testigos de Jehová. Los historiadores mismos, a través del paso del tiempo, han podido reconocer que el pensamiento evolucionista ha cambiado las actitudes del hombre, incluso haciéndolas o fomentando un comportamiento propio de humanos. Pero esto no nos pudiera realmente confundir a algunos. La psicología evolucionista, que es algo que los estudiosos han establecido para poder respaldar, en este caso, sus teorías. La psicología evolucionista trata de explicar la conducta humana, pero desde la óptica de la teoría de la evolución, obviamente. Le van a parecer interesantes algunos de estos puntos, ¿verdad?, que ellos han establecido como parte de su estudio del comportamiento humano. Por ejemplo, ellos dicen que la premisa del ser humano es transmitir los genes por el medio que sea. De ahí que, ¿cómo cree que ven la inmoralidad sexual? Ellos la ven como algo normal, como algo natural. Ellos no cuestionan si alguien es promiscuo o no. Sencillamente ellos aceptan como uno de los medios por el cual el ser humano tiene que reproducirse. Hay otro punto. Y aquí quisiera yo preguntarles a los que son padres, ¿quieren a sus hijos? ¿Aman a sus hijos? La respuesta, verdad, que no se deja esperar. Usted dice, sí, claro que amo a mis hijos. Si yo le preguntara, ¿qué estaría dispuesto a hacer por sus hijos? Hay quien puede decir, puedo dar hasta la vida por ellos. Si yo no tengo que darles de comer, busco la manera de hacerlo. Y si yo me tengo que quitar la comida de la boca para dársela, se la doy. Todo lo que sea necesario hacer para poder tenerlos a ellos bien. Bueno, pero fíjese lo que explica la psicología evolucionista. Ellos dicen que el amor de los padres es sencillamente una estrategia genética para poder asegurar la supervivencia de la prole. Ellos no creen que exista el amor, sencillamente que es un medio que el hombre ha encontrado para poder transmitir la vida a otras personas, a otros seres, como son en este caso los hijos. Algunos libros de superación personal se basan en esta psicología evolucionista, lo que hace peligroso que podamos nosotros llenar nuestra mente de esta información. Por eso valdría la pena aceptar el consejo que el apóstol Pablo dio a los cristianos de Colosas, en capítulo 2, versículo 8 de su carta, habla acerca de cuidarse del vano engaño. Y esto es algo que nosotros tenemos que hacer como cristianos. Ahora, el modelo evolucionista, hermanos, hay quienes incluso pudieran defender este modelo y pensar que no tiene ninguna falla, pero en realidad sí. A través del tiempo se ha demostrado que ha tenido fallos importantes, por lo cual no lo hace una teoría o una base para poder establecer el origen de la vida y que éste sea veraz. Por ejemplo, la evolución no satisface al hombre en su búsqueda del sentido de la existencia. El hombre siempre ha buscado entender para qué está aquí en la tierra, cuál es el propósito que tiene el ser humano aquí. Y sin embargo, la teoría de la evolución no satisface esa búsqueda, porque es incierta. Nadie puede asegurar, según ellos, lo que puede ser el futuro del ser humano. Y esta incertidumbre ocasiona precisamente ese sentimiento en las personas. También siguen sin respuesta preguntas sobre nuestro maravilloso cuerpo, sobre todo del cerebro. Hay muchos órganos que se pueden trasplantar, pero el cerebro no. Han conocido los científicos, los médicos, parte del funcionamiento del cerebro y lo que es importante para el cuerpo. Sin embargo, no comprenden del todo lo complejo que este es. Así que la teoría de la evolución no ha podido contestar estas interrogantes. Por otro lado, para los evolucionistas también continúa siendo un enigma la moralidad
y la conciencia. En estudios que se han hecho, han llegado a ver cómo personas posiblemente aisladas de la civilización conocida, llegan a manifestar ciertas conductas que revelan el uso de su conciencia. O incluso en niños, cuando se les analiza su comportamiento, un niño, por supuesto, no tiene la misma educación que una persona mayor, o la misma influencia que haya tenido durante su vida. Y en el caso de los niños también se percibe como que una inclinación a rechazar la injusticia, entre otras cosas. Esto es algo que no pueden ellos contestar, sigue siendo un enigma. O incluso, por ejemplo, cuando se habla de honestidad, cuando se habla de la mentira, cuando se habla de un robo o de ocasionar algún daño a otra persona, ellos no comprenden por qué alguien se puede sentir mal al haberle ocasionado daño a otra persona. Bueno, sencillamente ellos no tienen las respuestas. Y por otro lado, algo muy importante que la teoría de la evolución no ha podido contestar: la muerte. La muerte aflige a millones de personas, tanto por en una experiencia propia, como al ver, ¿verdad?, que sus seres queridos se van acabando hasta llegar a la muerte. Eso no lo pueden explicar. Con todo y que, fíjese, irónicamente, hablando del padre de la evolución, que es Charles Darwin, él llegó a comentar que el hombre tendería en un progreso hasta llegar a la perfección. Eso fue hace muchas décadas. Y la situación no ha cambiado. Al contrario, la gente sigue muriendo. Y por otro lado, hablando en su moralidad, ha degenerado tanto que ha llevado incluso a que hayan existido guerras mundiales en las que millones de personas han muerto. Y por otro lado, también han habido conflictos étnicos en donde se ha tratado de una manera atroz a otras personas, y esto pues obviamente no refleja un progreso en la humanidad. Al contrario, una degeneración completa. Ahora es importante que nosotros podamos recurrir a lo que dice la Biblia. ¿Cuál es la versión y por qué podemos creer en lo que dice sobre el origen de la vida? ¿Y por qué podemos pensar que la Biblia está bien sustentada? Mire, antes de ello pudiéramos pensar en un ejemplo. Generalmente cuando alguien nos dice algo malo de otra persona, llegamos a juzgarla mal, ¿no es cierto? Tal vez usted no conozca a esa persona, pero le dice lo que ella comentó, lo que ella hace, y usted se crea un juicio y la juzga mal. Pero cuando conoce a esa persona y se da la oportunidad de entender su comportamiento, usted llega a ver que es totalmente distinto a lo que le habían dicho. Eso precisamente es lo que ha ocurrido con la Biblia. Hay quienes piensan y se han dejado llevar por lo que la Biblia es, un libro antiguo, un libro que ya tiene muchos años de haberse escrito, y cuando alguien les pregunta sobre la opinión que tienen de él, pues expresan esto, ¿verdad? Su falta de confianza en lo que dice la Biblia. Pero cuando llegan a conocer lo que dice, estudian lo que habla la Biblia, ellos llegan a cambiar su punto de vista. Por eso es bueno que ahora nosotros reconozcamos lo que la Biblia dice. Por ejemplo, la Biblia habla acerca de algunas cosas que tenemos en común con los animales. Y son, de hecho, unos puntitos nada más. No en todo, como lo dice la teoría de la evolución. Miren, vamos a leer lo que dice Génesis y vamos a dirigirnos de nuevo al capítulo 1. Pero vamos a leer ahora desde el versículo 20, 21 y por separado el 24, por favor. Génesis 1, 20, 21 y 24. Y Dios pasó a decir: enjambren las aguas un enjambre de almas vivientes, y vuelen criaturas voladoras por encima de la tierra sobre la faz de la expansión de los cielos. Y Dios procedió a crear los grandes monstruos marinos, y toda alma viviente que se mueve, los cuales las aguas enjambraron según sus géneros, y toda criatura voladora alada según su género. Y llegó a ver Dios que era bueno. Y dice el 24, y Dios pasó a decir: produzca la tierra almas vivientes según sus géneros, animal doméstico y animal moviente, y bestia salvaje de la tierra según su género, y llegó a ser así.
Bueno, aquí explica sobre cuando Jehová creó a los animalitos, tanto en los cielos, en los mares, en la tierra, y dice que ellos llegaron a ser almas vivientes. Bueno, vamos a leer el capítulo 2, aquí mismo en Génesis, el versículo número 7. Dice, y Jehová Dios procedió a formar al hombre del polvo del suelo y a soplar en sus narices el aliento de vida. Y el hombre vino a ser alma viviente. En esto nos parecemos a los animales. Tanto uno como el otro somos almas. Y hay otro aspecto en lo que tenemos en común. Cuando muere un hombre o muere una bestia, tenemos la misma situación, la misma condición, un estado de inconsciencia, como lo describe la Biblia. Y esto nos ayuda a entender, hermanos, precisamente cómo se cumple lo que dice la Biblia, ¿verdad? Volvemos al polvo de donde hemos salido. Pero de ahí en fuera, los seres humanos y los animales distan mucho de ser o de haber sido algún momento una sola especie. Al contrario, los seres humanos somos o tenemos características singulares que nos distinguen de los animales, por mucho. Leíamos al principio en Génesis 1:27, cuando se describe que Jehová creó al ser humano y dice que lo hizo a su imagen. Bueno, esto decíamos que era el poder reflejar las cualidades de nuestro Creador, y así es. El ser humano puede reflejar cualidades como el amor, la sabiduría, la misericordia, y estos precisamente hacen distinto a los animales de los seres humanos. Por supuesto, los animalitos tienen un instinto que les hace reflejar a veces actitudes parecidas, por ejemplo al amor o al apego, ¿verdad?, que puede sentir uno por alguien, pero no es lo mismo. En el caso de los seres humanos, bueno, hemos desarrollado por la creación de Jehová precisamente la inteligencia necesaria para poder ser realmente distintos. Además, los seres humanos también tenemos necesidades espirituales, que dista mucho de lo que los animalitos tienen, ¿verdad? Ellos no tienen una necesidad espiritual, ni hay que satisfacerla. Pero cuando el hombre llega a mostrar esa necesidad espiritual, debe de satisfacerla. ¿Y sabe qué? ¿Dónde la podemos encontrar? En la Biblia. La Biblia precisamente hace que uno pueda tener ese deseo y esa necesidad realmente cubierto. Por otro lado, el ser humano también desea que su vida tenga sentido. Y en ese aspecto, pues también nosotros podemos encontrar ese sentido a la vida que la Biblia puede ayudarnos a tener. Los seres humanos hemos desarrollado también, a partir de lo que Jehová, o la constitución como Jehová nos ha hecho, un deseo a vivir para siempre. Y eso lo dice la Biblia. Miren, vamos a leerlo por favor juntos aquí en Eclesiastés, en el capítulo 3, el versículo 11. Eclesiastés 3:11 dice aquí: todo lo ha hecho bello a su tiempo, aun el tiempo indefinido ha puesto en el corazón de ellos, para que la humanidad nunca descubra la obra que el Dios verdadero ha hecho desde el comienzo hasta el fin. Bueno, ¿qué significa esto? Nosotros hemos nacido con un deseo inherente al deseo de vivir. No planeamos nunca nuestra muerte. Por supuesto, hay quienes llegan a prever situaciones para cuando ya no están. Pero en general, el ser humano siempre ha deseado vivir. Los científicos buscan curas para las enfermedades que llegan a ser mortales al ser humano. Hay clínicas que incluso pretenden poder congelar a una persona y mantenerla así hasta que pudiera haber cura para sus enfermedades, ¿no es cierto? Y tenerla aparentemente conservada para cuando llegue ese momento. ¿Por qué? Porque la gente, los seres humanos, no deseamos morir. Al contrario. Y en esto, por supuesto que nos diferenciamos de los animales. Por otro lado, también usted nunca ha escuchado a un mono platicar acerca de que quiere irse de vacaciones, ¿o sí? ¿O a cualquier otro animal? ¿O ha escuchado acerca de cómo
tuvo una plática interesante con alguien, o que tiene algunos planes para el futuro. No, ¿verdad? Los animalitos van al día. Día a día ellos están aprendiendo, ellos están pues conviviendo con o interactuando con el ser humano o con otros animalitos, pero hasta ahí. En eso queda su vida. El ser humano es distinto. Lo que ha logrado el ser humano es totalmente sorprendente, ¿verdad? Y incluso nosotros mismos pudiéramos sorprendernos de ello. ¿Qué hay del cerebro del hombre? El cerebro del ser humano ha sido diseñado no solamente incluso con el deseo de vivir, sino también para poder aprender durante toda la eternidad. Y esto es interesante porque ahora estamos muy familiarizados con las memorias. Usamos memorias para todos los archivos que queremos guardar, música, videos, en fin, ¿no es cierto? Pero ¿le ha ocurrido que en algún momento usted pone una memoria, quiere descargar algunos archivos y le dice que ya no hay espacio? Incluso a veces nos da la opción de que borremos algo para que pueda entrar los archivos que queremos ahora almacenar, ¿no es cierto? ¿Cuándo le ha ocurrido eso a su cerebro? A nuestro cerebro nunca le ha pasado eso, que tenemos que borrar los primeros 20 años de nuestra vida para almacenar los siguientes 60. No, eso no ocurre. Al contrario, hay quienes han descrito así sobre la memoria del cerebro. Dicen que es como un tipo de árbol que llega a tener ciertas ramitas que equivalen a ciertos recuerdos. Cada recuerdo, cada ramita, contiene o despliega también otras ramitas a su vez que pueden guardar otros recuerdos y colgar otros recuerdos. Y a su vez así, se ramifica de tal manera que todo queda en nuestro cerebro. Y vamos a poner un ejemplo. Es posible que usted de repente escuche una música, una melodía, que tenía muchos años de no haber escuchado. ¿De qué se acuerda de esa melodía? Si supo el nombre, tal vez se acuerde de ese nombre, de la melodía, pero se va a acordar dónde la escuchaba, cuántos años tenía cuando eso pasó, la gente con la que se relacionaba, quizás algunas vivencias de su infancia o del tiempo en que usted escuchó esas melodías. ¿O le ha pasado lo mismo con el perfume? Cuando usted utilizaba un cierto perfume o alguien a quien usted trataba tenía ese perfume, y se va a acordar de conversaciones, se va a acordar de todos los detalles y van a ir surgiendo uno tras otro. Bueno, esa es tan maravillosa nuestra memoria. Y nuestro cerebro entonces, hermanos, no tiene límites. La memoria nunca deja de crecer, la memoria del ser humano. Ahora hay otra interrogante que la teoría de la evolución no ha podido contestar. Y esto tiene que ver con la tendencia a hacer lo malo. El ser humano, por muchos esfuerzos que a veces hace por comportarse debidamente, tiende a hacer lo malo. ¿Esto por qué fue? Miren, vamos a ver en la Biblia, aquí en Deuteronomio, características de nuestro Creador, lo que nos ayuda a entender precisamente el origen que tuvo el ser humano de manera perfecta, como lo es nuestro Creador. Miren, vamos a dirigirnos aquí a Deuteronomio capítulo 32 y vamos a leer el versículo 4. 32:4 de Deuteronomio dice: la roca perfecta es su actividad, porque todos sus caminos son justicia, Dios de fidelidad, con quien no hay injusticia, justo y recto es Él. Así que una persona como Jehová, a que se describe como perfecta, justa, recta, obviamente tuvo que haber dado un inicio, un origen de la misma manera a su creación, a los seres humanos. Pero note cómo se describe aquí lo que llegó a ocurrir con el ser humano. Note lo que dice el versículo 5. Ellos han obrado ruinosamente por su propia cuenta. No son hijos de Él. El defecto es de ellos mismos. Generación torcida y aviesa. Eso es lo que ha sucedido. Y el ser humano, pues según lo que explica la Biblia,
dice que está bajo la ley del pecado. Lo que significa que por más esfuerzos que haga, no va a obrar perfectamente. Es lo que veíamos hace un rato. El hombre ha degenerado tanto que ya no puede hacer las cosas tan bien como quisiera. Pero en el aspecto moral, ni en ningún otro aspecto el hombre puede hacerlo. Es como un automóvil. Cuando tiene la dirección mal alineada, no puede guardar una línea recta. Al contrario, se va a ir torcido su camino. Así es el hombre. Pero, ¿sabe quién ha podido aprovechar, y lo cual también explica la Biblia, quién ha podido aprovechar esta tendencia a hacer lo malo del hombre? Satanás, por supuesto. Y se ha valido de ella para poder, sobre todo en los últimos días, explotar esta inclinación natural del hombre a hacer lo malo. Pero hay un consuelo que también la Biblia aporta con respecto a esto, porque hay quien pudiera pues realmente desilusionarse de hacer las cosas bien porque inherentemente hacemos lo malo. La esperanza que nos da la Biblia con respecto a poder responder al Espíritu de Dios y entonces dejar de ser esclavos del pecado. Sí se puede. La evolución, según la evolución, dice que ahora mismo gobierna el azar. No se sabe lo que va a pasar en el futuro, no se sabe a ciencia cierta lo que pudiera, cómo pudiera cambiar la vida en un futuro, así que no puede ofrecer una esperanza segura, no puede ofrecer pues una solución incluso a los problemas que afectan a la humanidad. La evolución es perniciosa, hermanos, porque justifica el comportamiento del hombre y lo equipara a lo que hacen los animales, además de oponerse a la conciencia. Eso es lo que hace la evolución. Pero si nosotros ponemos en práctica la enseñanza saludable que se halla en la Biblia, podemos incluso alcanzar cierto grado de felicidad ahora mismo. La realidad es que Jehová ha ofrecido una esperanza segura, y Él lo hace no solamente pensando, como lo dice la teoría evolucionista, que mediante un progreso evolutivo las cosas pudieran cambiar. No, Jehová Dios ha utilizado el rescate por medio de su Hijo para poder convertir la vida eterna en una realidad. Eso es lo que ofrece Jehová. Así que si lo que la Biblia dice es cierto, significa que nuestra vida sí tiene sentido. Y nada puede dar más sentido a nuestra vida que aprender acerca de Dios y obedecerle. ¿Y sabe qué dice la Biblia acerca de esto? Que Jehová amorosamente se ha planeado, se ha propuesto bendecir a todo aquel que hace su voluntad. Y esto es algo increíble, porque no solamente ofrece un futuro prometedor, su propósito incluye la promesa de vida en un mundo libre de caos, de conflictos, de corrupción, incluso un mundo libre de muerte. Y la verdad es que solo Jehová puede ofrecer esta esperanza. Por eso, la Biblia puede mejorar nuestra vida, puede cambiar nuestros pensamientos a algo positivo, e incluso puede contestar interrogantes como las que se han hecho todos estos evolucionistas a lo largo del tiempo. Y lo hace de un modo satisfactorio. No solo nos habla del origen, sino también del futuro del ser humano. Por eso les exhortamos, hermanos y amigos que nos acompañan, a seguir en pos de la verdad, a tener un estudio profundo de la Biblia. Hallará respuestas fascinantes, lógicas y sobre todo basadas en pruebas convincentes. Y eso no es una casualidad. Pues le damos muchas gracias a nuestro Dios Jehová, que por medio de su palabra nos hizo ver con claridad sobre la importancia de creer sobre el origen del ser humano como nosotros, ¿verdad? También queremos agradecerle, hermano Becerril, el desarrollo de este discurso, ¿verdad? También nos aclaró muchos aspectos en los cuales nos hizo ver que la palabra de Jehová tiene respuesta para todas nuestras preguntas. Bien, hermanos, pues agradecemos también el que le haya acompañado a su esposita y sus 2 hijos, ¿verdad? Nos dio mucho gusto recibirlos. Bien, hermanos, discursos como estos cada semana los tenemos y queremos invitarle la próxima semana a un tema muy interesante como el día de hoy. Es
¿Cómo nos beneficia la sabiduría divina? Así es de que están invitados para que ustedes nos visiten la próxima semana. Ahora vamos a continuar, hermanos, con el análisis de la revista Atalaya. Para ello vamos a invitar a nuestro hermano Jorge Aguirre, que será el conductor, y nuestro hermano lector será el hermano Víctor Figueroa. Les escuchamos con atención. Muy bien, hermanos, vamos a continuar con nuestra reunión. Queremos invitarlos a que se pongan de pie, quienes sus circunstancias se lo permitan. Vamos a entonar una canción para dar inicio a nuestro estudio de la revista Atalaya. Es la canción número 53, la cual se titula Hoy voy a salir a predicar, basado en Jeremías capítulo 1, versículo 17. Canción número 53. Muy bien, hermanos, les invitamos a estar cómodos. Vamos a abrir nuestra revista en la página 17. Queremos felicitarles por tener su artículo de la revista a la mano. Vamos a iniciar la consideración de este segundo artículo, que es la continuación del que estuvimos analizando la semana pasada. Aquí en la página 17 encontramos este artículo, ¿por qué seguimos llevando mucho fruto? Así es que vamos a analizar este artículo. El texto temático es Juan capítulo 15, versículo 8, que dice: Mi Padre es glorificado en esto, que ustedes sigan llevando mucho fruto y demuestren ser mis discípulos. Así es que ese será el tema del artículo. Y como decíamos, es la continuación de lo que estuvimos aprendiendo la semana pasada. Decíamos o aprendimos cómo es que la parábola de Jesús de la vid y del sembrador. Hoy vamos a continuar analizando este artículo. Analizaremos varios motivos que da la Biblia para predicar con aguante. Así es que, hermanos, prestemos mucha atención y al final vamos a repasar las 3 preguntas que vienen en esta página 17. Una de ellas es: ¿qué razones bíblicas tenemos para seguir predicando? ¿Por qué es importante tener claro
que predicamos. Y tercer punto, ¿qué nos ayudará a perseverar en la predicación? Así es que prestemos mucha atención a cada uno de estos puntos que nos serán de mucha utilidad. Y vamos entonces, hermanos, a dar paso a la consideración de cada uno de los párrafos del artículo en esta ocasión. Vamos a pedirle a nuestro hermano Víctor Figueroa que nos ayude con la lectura de los primeros 2 párrafos, por favor. La noche antes de morir, Jesús habló largo y tendido con sus apóstoles. Les aseguró que los amaba mucho. Y, como vimos en el artículo anterior, él mismo se comparó a una vid. De esta manera, animó a sus discípulos a seguir llevando mucho fruto, es decir, a perseverar en la predicación del reino. Pero Jesús no solo les dijo qué tenían que hacer, sino también por qué debían hacerlo. Les dio razones para seguir predicando. ¿Por qué es importante para nosotros tener claras estas razones? Porque nos motivarán a continuar dando testimonio a todas las naciones. Por tanto, analicemos 4 motivos que da la Biblia para predicar. También hablaremos de 4 cosas que nos da Jehová y que nos ayudan a seguir produciendo fruto. Muy bien. Note que en estos 2 párrafos tenemos 3 preguntas. El inciso A. ¿De qué habló Jesús con sus discípulos poco antes de morir? Podemos apoyarnos en la ilustración que viene aquí. Hermano Juan Sandoval, por favor. Jesús habló largo tiempo con los apóstoles, les aseguró que los amaba mucho. De esta manera animó a sus discípulos a seguir llevando mucho fruto y mantenerse constante en la predicación del reino. Les dio este consejo: mi Padre es glorificado en esto, que ustedes sigan llevando mucho fruto y demuestren ser mis discípulos. Jesús no solo les dijo qué tenían que hacer, sino también por qué debían hacerlo, y les dijo: porque el que haya aguantado hasta el fin es el que será salvo. Correcto, muchas gracias. Entonces, fíjense, de hecho ahí tenemos el texto temático del artículo, queremos recalcarlo. ¿Cuál es el texto temático del artículo en esta ocasión? Hermano Francisco Martínez. Mi Padre es glorificado en esto, que ustedes sigan llevando mucho fruto y demuestren ser mis discípulos. Correcto. ¿Nota usted la ilustración del inicio del artículo? ¿Qué observa usted ahí? ¿Qué podría comentar al respecto? Hermano Trejo. Hermano Samuel Trejo, por favor. Sí, observamos el interés que tiene Jesús en darles instrucción a sus discípulos para que la obra ahora la extendieran a más ciudades. Entonces ellos, como se nota aquí, están muy atentos a lo que el Señor Jesucristo está haciendo, así es de que nosotros debemos imitarlos. Exacto, qué interesante detalle, ¿verdad? Muy bien. Dice ahora el inciso B. ¿Por qué es importante para nosotros tener claras las razones por las que predicamos, hermanos? ¿Por qué es importante? A ver, Aarón, por favor, escuchamos tu comentario. Porque nos motivarán a continuar dando testimonio a todas las naciones, como dice Mateo 24:14. Así es. ¿Y por qué es importante que lo sigamos haciendo? Según esos versículos, tanto el 13 como el 14. Hermana de Jiménez, por favor. Sí, porque aquí en el versículo 13 nos dice claramente, pero el que haya aguantado hasta el fin es el que será salvo. Entonces, una razón principal el que nosotros nos mantengamos despiertos en sentido espiritual y ayudando a las personas, también nos vamos a salvar nosotros mismos. Exacto. Muy bien. Hermano Bolaños. Sí, hermano, es tan importante porque están implicadas miles, millones de personas que pueden morir si no aceptan este mensaje. Así es, muy bien.
Por eso dice el inciso C, ¿qué vamos a analizar? ¿Qué vamos a estar repasando en este artículo? Hermana Pilar, por favor. Estaremos analizando 4 motivos de la Biblia para predicar y también hablaremos de 4 cosas que nos da Jehová y que nos ayudan a seguir produciendo fruto. Exacto. Conforme vayamos leyendo el artículo, tratemos de ir viendo la importancia que tiene cada una de estas. Vamos entonces, hermanos, a pasar al primer subtítulo que tenemos en el artículo. ¿Por qué glorificamos a Jehová? Leamos por favor el párrafo 3. La razón más importante para predicar es porque así glorificamos a Jehová y santificamos su nombre. Fijémonos en que en este pasaje Jesús comparó a su Padre a un hombre que cultiva uvas. Se asemejó a sí mismo a una vid y dijo que sus seguidores eran las ramas. Así que las uvas son un símbolo apropiado del fruto del reino que producen los cristianos. Jesús le dijo a los apóstoles: mi Padre es glorificado en esto, que ustedes sigan llevando mucho fruto. Nosotros damos gloria a Jehová cuando predicamos el reino lo mejor que podemos. Igual que un cultivador recibe honra cuando sus vides producen uvas de calidad. Tenemos 2 incisos en este párrafo, 2 preguntas. La primera, el inciso A. Vamos a, antes de hacer la pregunta, hermanos, a leer el texto que se cita aquí, que es el Evangelio de Juan capítulo 15, versículos 1 y versículo 8. Presten mucha atención, por favor, a la lectura de estos versículos. Hermano Figueroa. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el cultivador. Mi Padre es glorificado en esto, que ustedes sigan llevando mucho fruto y demuestren ser mis discípulos. Muy bien, dice la pregunta de este párrafo, ¿qué razón para predicar encontramos en Juan 15:8? ¿Cuál es la razón principal y de hecho la más importante? Hermana Beatriz Sandoval. De esa manera estamos glorificando a Jehová y santificando su nombre. Correcto, muy bien. Y qué importante, ¿verdad? Dice el inciso B, ¿qué representan las uvas en la comparación que puso Jesús? ¿Y por qué son un símbolo apropiado? ¿Qué es lo que representan y por qué es un símbolo apropiado? Hermana Leslie. Las uvas representan el fruto del reino que producimos los cristianos. Y es un símbolo apropiado porque así como un cultivador recibe honra cuando sus vides producen uvas de calidad, de igual manera damos gloria a Jehová cuando proclamamos el reino lo mejor que podemos. Correcto. ¿Qué podemos aprender de esa ilustración que puso Jesús de los talentos y que se cita aquí en el párrafo? Muy interesante también, que compagina con el punto que estamos aquí aprendiendo. Por favor, Brenda. Sí, vemos que el amo se sintió muy feliz cuando regresó y vio que no solamente había cuidado lo que él les había dejado, sino que habían producido más. En el caso de Jehová pasa lo mismo, él nos ha dado la labor de predicar, pero cuando ve que cada uno de nosotros nos esforzamos por hacer más, por eso, por predicar de diferentes maneras y llegar a más personas, Jehová se siente complacido. Exacto, ¿verdad? Qué oportuno entonces ese detalle. Hermana de Villaseñor. Entonces, qué motivación más grande de hacer esta labor con lo mejor que podemos, que esa, el saber que podemos alegrar el corazón de nuestro amo, porque en el versículo 23 de ahí del capítulo 25 de Mateo, el amo le dice: bien hecho, esclavo bueno y fiel, fuiste fiel y ahora te nombraré por muchas otras cosas, pero dice: entra en el gozo de tu amo. Entonces, saber que cada vez que hacemos esta labor con lo mejor que podemos, regocijamos y alegramos a Jehová, esa es la principal razón que nos debe motivar a hacerlo. Así es, excelente. Hermana Aguirre, por favor. Sí, un detalle también ahí que hay que resaltar es que él le dijo esclavo bien hecho, pero cada uno produjo según sus aptitudes. No le pidió más a ninguno de lo que podía dar. Así es que en nuestro caso, pues también lo vamos a hacer lo mejor que podamos, sabiendo que Jehová va a estar contento con nosotros.
Exacto, así es. Muy bien. Vamos a continuar, por favor. Vamos al párrafo siguiente. Como ya vimos, cuando predicamos, también santificamos el nombre de Dios. ¿De qué manera? Es verdad que no podemos hacerlo más sagrado, pues ya lo es en sentido absoluto. Pero veamos lo que dijo el profeta Isaías. Jehová de los ejércitos, es a Él a quien ustedes deben tratar como santo. Así pues, una de las maneras de santificar el nombre de Dios es considerándolo o tratándolo como especial, separado de todo otro nombre y ayudando a otras personas a comprender que es santo. Por ejemplo, cuando hablamos sobre las maravillosas cualidades de Jehová y sus fieles promesas para la humanidad, defendemos el nombre de Dios de las mentiras y calumnias de Satanás. También santificamos su nombre cuando tratamos de ayudar a las personas del territorio a ver que Jehová merece recibir la gloria y la honra y el poder. Rune, que ha sido precursor por 16 años, dice: me siento agradecido de que el Creador del universo me haya dado la oportunidad de ser su testigo. Me motiva a seguir predicando. Tenemos dos preguntas para este párrafo 4, el inciso A. ¿De qué manera santificamos el nombre de Dios? ¿De qué maneras podemos santificar el nombre de Jehová? Hermana María Luisa de Bolaños, por favor. Sí, gracias. En este caso, pues sabemos que no podemos hacerlo más sagrado, pues ya lo es en sentido absoluto. Entonces, una de las maneras de santificar el nombre de Dios es considerándolo, tratándolo como especial y separándolo de cualquier otro nombre o de cualquier otro Dios. Él es el Dios Todopoderoso. Excelente, muy buen punto, gracias. Por favor, hermano Francisco. Y otra manera de santificar el nombre de Jehová es ayudar a las personas a comprender qué es santo y cómo se puede tratar el nombre de Jehová como santo. Así es. Llama nuestra atención las palabras que se citan ahí en Revelación 4:11. Miren, vamos a leerlo por favor. Revelación capítulo 4, versículo 11. Y es algo que hay que ayudar a las personas en la predicación a entender. Por favor, hermana Julia, ¿no lo quiere leer? Digno eres tú, Jehová nuestro Dios mismo, de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y a causa de tu voluntad existieron y fueron creadas. ¿Qué hay que ayudar entonces a las personas a entender según este versículo? Hermana de Rojas. Sí, tenemos que dirigir a la gente hacia Jehová y demostrarles que Jehová es el creador y que por eso es digno de recibir toda la gloria y la honra y el poder. Así es, correcto, muy bien. Inciso B. ¿Qué le hace sentir a usted tener el privilegio de santificar el nombre de Dios? ¿Cómo se siente usted de tener ese enorme privilegio de santificar a Jehová? Hermana de Robles. Se siente uno motivado a aprender más, ¿verdad? Y esforzarse porque el lenguaje que uno use con las personas lleguen a conocer las maravillas de Jehová y sus cualidades de una manera sencilla, para que de esa manera se traiga honra y gloria al nombre de Jehová. Así es. ¿Cómo se sentía un precursor de 16 años sirviéndole fielmente a Jehová? Hermana de Trejo. Sí, hermano, pues es el mismo sentir que tengo, ¿verdad? El sentirse agradecido de que Jehová Dios le haya permitido conocerlo y ahora hablar de su santo nombre, explicarle a las personas lo maravilloso que es Jehová Dios. Exacto, ¿verdad? Entonces fíjense, ya aquí hemos podido ver la importancia de glorificar a nuestro Creador y cómo lo podemos hacer. Vamos a ver el segundo subtítulo. ¿Por qué amamos a Jehová y a su Hijo? Preste mucha atención a estos párrafos. Recuerde aquí que vamos a leer primero el versículo, si gusta buscar la referencia de Juan capítulo 15, versículos 9 y 10, para seguir la consideración y luego leeremos el párrafo. Por favor, hermano Figueroa.
así como me ha amado el Padre, y yo los he amado a ustedes, permanezcan en mi amor. Si observan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he observado los mandamientos del Padre y permanezco en su amor. Otra razón importante por la que predicamos es nuestro profundo amor a Jehová y a Jesús. Jesús no les dijo a sus discípulos simplemente que estuvieran en su amor, sino que permanecieran en él. ¿Por qué? Porque es necesario tener aguante para ser un verdadero cristiano año tras año. Jesús destacó la necesidad del aguante al utilizar el verbo permanecer una y otra vez en el breve pasaje de Juan 15, 4 al 10. La pregunta de este párrafo 5 también son dos preguntas. El inciso A: ¿qué razón para predicar encontramos en el Evangelio de Juan 15, 9 y 10? Primera pregunta. ¿Qué razones encontramos para predicar en estos versículos? Hermana Antonieta. Por Jehová Dios y por nuestro Señor Jesucristo. Juan 14:15 destaca que si nosotros expresamos este amor, nos será fácil observar sus mandamientos, y de esta manera podremos mostrar lo que es el amor a Jehová y mantenernos en el aguante. Excelente, muy bien. Dice el inciso B: ¿cómo destacó Jesús la necesidad de tener aguante? ¿Cómo destacó Jesús la necesidad de tener aguante? Hermana de Velázquez. En Juan 15, 4 al 10, utilizó varias veces la palabra permanecer y les dijo a sus discípulos que si permanecían con él o permanecían en su amor, sí podrían ser esos sarmientos que producen ese fruto. Y es que ser discípulo de Jesús y también mostrar aguante, es necesario por eso permanecer o seguir vez tras vez aguantando. Como dice el párrafo, es necesario tener aguante para ser un verdadero cristiano año tras año. Muy bien, muchas gracias. Por favor, Eric. Sí, y ya que es muy posible que tengamos que encarar el oprobio, el odio o incluso la muerte, es fundamental el aguante, ya que sin esta cualidad es imposible obtener la vida eterna. De hecho, Jesús en el Evangelio de Mateo 24:13 expresó: el que haya aguantado hasta el fin es el que será salvo. Exacto. Según este párrafo, hermanos, ¿qué podríamos destacar de la ilustración que está en la página 19? Ahorita vamos a comentar el detalle que está relacionado con este párrafo. En el párrafo 10 también vamos a comentar esta misma ilustración desde el enfoque que comenta el párrafo 10. Pero ahorita queremos enfocarnos en el párrafo 5. ¿Qué podríamos destacar de esa ilustración de la página 19? Por favor, hermana de Rojas. Se puede ver que esta hermana no está predicando de casa en casa, sino es de manera informal. Pues a veces se requiere valor para abordar a alguien desconocido, porque no sabemos qué respuesta vamos a obtener, pero esta hermana tuvo el valor y sobre todo el amor al prójimo es lo que la motivó a hacerlo. Ajá, y el punto que estamos aquí hablando es el profundo amor que tenemos, ¿por quién? Hermano Cruz. Sí, el versículo 9 del capítulo 15 de Juan dice que el amor que tenemos hacia Jehová. En este caso Jesús hablaba que el amor que él tenía hacia Jehová, pero también el amor que tenía a sus discípulos. En este caso nosotros tenemos que tener amor hacia las personas para poder predicarles. Gracias, hermana de Martínez. Entonces el amor es lo que nos va a motivar, como dice Marcos 12:30. Dice que primero tenemos que amar a Jehová con todo nuestro corazón, mente y alma, y lo vamos a demostrar predicando a todas las personas sin importar dónde. Ya se mencionó en la ilustración, sea en el trabajo, en la escuela, vamos a aprovechar las oportunidades para demostrar el privilegio que tenemos de ser testigos de Jehová. Exacto, excelente. Primer punto, y enfocado al amor que sentimos por Jehová y por Jesús. Excelente. Vamos a continuar, hermanos. Vamos ahora al párrafo 6. ¿Cómo demostramos que deseamos permanecer en el amor de Cristo y conservar su aprobación? Observando sus mandamientos.
En otras palabras, Jesús nos pide que lo obedezcamos. En realidad, no nos pide más de lo que Él mismo hace, pues añadió: así como yo he observado los mandamientos del Padre y permanezco en su amor. Está claro que Él mismo dio el ejemplo. Pregunta del párrafo 6. ¿Cómo demostramos que deseamos permanecer en el amor de Cristo? ¿Cómo demostramos? Por favor, doña Rosita, ¿nos puede ayudar con la respuesta? En Juan 13:15 dice: así como yo he observado los mandamientos del Padre y permanezco en su amor, está claro que Él mismo dio el ejemplo. Gracias, muy bien. Hermana Esther Plata, por favor. Observemos sus mandamientos, o sea, en otras palabras, que lo obedezcamos. Algo que Él nos está pidiendo no es algo extraordinario o algo de lo cual nosotros no podamos hacerlo, porque Él puso el ejemplo y no nos está exigiendo que hagamos más de lo que Él mismo ha hecho. Correcto, muy bien, excelente. Vamos ahora, por favor, al siguiente párrafo, el párrafo 7. Jesús dejó claro que hay una relación entre la obediencia y el amor al decirles a los apóstoles: el que tiene mis mandamientos y los observa, ese es el que me ama. Además, cuando cumplimos con el mandato de Jesús de ir y predicar, también mostramos nuestro amor a Dios. ¿Por qué? Porque lo que Cristo nos manda está de acuerdo con lo que piensa su Padre. En respuesta a nuestro amor, Jehová y Jesús siguen amándonos a nosotros. Pregunta del párrafo 7. ¿Qué relación hay entre la obediencia y el amor? Un aspecto muy importante, hermanos. Por favor, Naomi. De este lado, por favor, hermanita Naomi. Sí, que si nosotros tenemos obediencia, también vamos a tener amor, ya que lo que Jesús nos mandó está de acuerdo con lo que piensa su Padre. Y si cumplimos con ese mandamiento al ir a predicar, también vamos a mostrar amor a Dios. Y esto va a hacer que Jehová y Jesús nos sigan amando. Gracias. Muy bien. Por favor, Brenda. Sí, así que esto es lo que nos identifica como verdaderos cristianos, porque no solamente decimos que amamos a Jehová y que amamos a Jesús y nos basta con eso, sino que estamos decididos o determinados a actuar para demostrar ese amor, y aunque nuestro principal objetivo es demostrárselo a Jehová, también se lo demostramos a las personas que nos ven. Excelente, ahí está la cuestión. No solo basta con decir, pues ya lo entendí. Tenemos que actuar para que se refleje, ¿verdad? Muy bien, vamos entonces, hermanos. Aquí, hermanos, cabe destacar este aspecto del subtítulo: ¿por qué amamos a Jehová y a su Hijo? ¿Quedó claro el punto, hermanos? ¿Cómo ven? ¿Cómo podríamos resumir estos párrafos para entender si en verdad amamos tanto a Jehová como a Jesucristo? Hermana de Robles. Una manera muy importante es ir a predicar, porque de esa manera estamos mostrando que obedecemos a Jesús, y Jesús también amó a la gente y predicó. Entonces, de esa manera amamos a Jehová. Así es, muy bien. Vamos a pasar al tercer subtítulo: ¿por qué deseamos advertir a la gente? Esa es otra de las cuestiones que también merece nuestra atención. Párrafo 8 y 9, por favor. Una tercera razón para que sigamos predicando es que deseamos advertir a la gente. La Biblia dice que Noé fue predicador de justicia. Es obvio que el mensaje que predicó incluía la advertencia de que se acercaba una destrucción. ¿Por qué llegamos a esa conclusión? Veamos lo que dijo Jesús. Porque como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, los hombres casándose y las mujeres siendo dadas en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no hicieron caso, hasta que vino el diluvio y los barrió a todos.
así será la presencia del Hijo del Hombre. Aunque las personas eran indiferentes, Noé cumplió fielmente con la tarea de darles una advertencia. Hoy día, predicamos el reino para darles a las personas la oportunidad de conocer cuál es la voluntad de Dios para los seres humanos. Al igual que Jehová, deseamos con sinceridad que escuchen el mensaje y sigan viviendo. Al mismo tiempo, predicar de casa en casa y en lugares públicos nos permite advertir al mayor número de personas posibles que el reino de Dios vendrá para poner fin a este mundo malo. Vamos a abrir la Biblia, por favor. Quiero invitarles a que juntos sigamos la consideración de la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. ¿Ya lo tienen listo, hermanos? Vamos a pedirle a nuestro hermano Figueroa que nos ayude a leer este versículo. Y no se contuvo de castigar a un mundo antiguo, sino que guardó en seguridad a Noé, predicador de justicia, con otras 7 personas, cuando trajo un diluvio sobre un mundo de gente impía. Dice la pregunta de estos 2 párrafos, el inciso A. Tenemos también 2 preguntas en estos 2 párrafos. ¿Qué otra razón tenemos para predicar? ¿Cuál es la otra razón que tenemos para predicar? Por favor, hermana Araceli. Esta razón es que deseamos advertir a la gente, así como en los tiempos de Noé, también se les dio una advertencia y se les dio la oportunidad de aprender de Jehová y de salvarse. En estos días también hacemos lo mismo. Muy bien, correcto. ¿Qué podemos encontrar en la actitud de la gente, al igual que lo fue en los días de Noé? Mucha disponibilidad. Hermano Arriola. La gente es indiferente igual que aquellos días, pero nosotros debemos seguir el ejemplo de Noé. Él cumplió fielmente su comisión y así debemos hacerlo al advertir. Exactamente, muy bien. Dice el inciso B. ¿Por qué nos impulsa a seguir predicando lo que dice Ezequiel 3:18 y 19 y 18:23? Podemos comentarlos por separado, las diferentes citas que se mencionan ahí. Una de ellas, por favor, hermana Mesa. Es que al igual que Jehová, nosotros no nos deleitamos en que la gente inicua muera. Queremos que cambien y, como dice aquí Ezequiel, pues que cambien su camino y vivan para siempre. Por ello nos esforzamos en que conozcan cuál es la voluntad de Jehová y llegue a su corazoncito para que los motive a cambiar. Muy bien, gracias. Una buena razón que tenemos ahí. ¿Otra? Por favor, hermana Antonieta. Ezequiel 3, 18 y 19, Jehová Dios nos deja ver que si nosotros tenemos la oportunidad de advertir a alguien o impartirle conocimiento y no lo hacemos, Jehová se va a encargar de reclamar esa sangre sobre nosotros. Pero si nosotros predicamos vez tras vez, le advertimos a la gente, de esta manera estaremos librándonos de culpa y estaremos salvando al mismo tiempo nuestra propia vida. Exacto. Hermanos, ¿serán razones de peso? ¿Cómo ven ustedes? Hermano Robles. Creo que la mayor razón, como dices, la sinceridad. No se nos está obligando, no se nos está empujando, pero vemos que es urgente este conocimiento. Así que amamos a Jehová y con sinceridad queremos extender la mano de ayuda a las personas. Muy bien. Hermano Velázquez. Muchas personas culpan a Dios de todo lo que está pasando hoy en día. Si en cambio con el texto de Ezequiel 18:23, Jehová dice, yo no me deleito en que la gente muera, realmente yo lo que quiero es que la gente viva, sepa vivir, pero también de qué manera debe de vivir. Entonces, totalmente tenemos que seguir predicando. Muy bien. Vamos a continuar, hermanos, vamos a ver ahora otra razón que tenemos también por la cual estamos predicando. Porque amamos al prójimo. Veamos por favor el párrafo 10. Veamos otra razón importante por la que seguir predicando. Amamos al prójimo. Sabemos que las personas pueden cambiar de actitud cuando sufren un cambio en la vida.
el amor que sentimos por ellas nos motiva a continuar predicando. Pensemos en lo que le pasó al apóstol Pablo y a su compañero Silas en la ciudad de Filipos. Los opositores los metieron en la cárcel, pero de repente un terremoto sacudió la prisión a medianoche y todas las puertas se abrieron. El carcelero temía que se hubieran escapado los presos, así que estaba a punto de suicidarse. Pero Pablo le gritó que no lo hiciera. Angustiado, el carcelero preguntó: ¿qué tengo que hacer para salvarme? Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo. Busque por favor en su Biblia, en su traducción, Mateo capítulo 22, 39. Mateo capítulo 22, versículo 39. Hermano Jezreel, por favor. El segundo, semejante a él, es este: tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien. Dice la pregunta, tenemos dos preguntas, el inciso A: ¿qué razón para predicar encontramos en Mateo 22, 39? ¿Qué razón encontramos en este versículo? Hermano Rojas, por favor. Sí, vemos que es muy importante para Jehová y Jesús que sigamos un segundo mandamiento muy importante, que es amar al prójimo. Y es muy importante entonces tomar en cuenta que la organización de Jehová por ello nos ha dicho que después de cierto tiempo que la persona a lo mejor no aceptó el mensaje, volvamos, porque a veces las circunstancias cambian, ¿verdad? Puede ser la pérdida de algún ser querido, algún terremoto, y eso puede hacer que su actitud cambie de parecer y le permita recibir el mensaje. Pero es muy importante entonces demostrar el amor al prójimo. Exacto, muy bien. Dice el inciso B: cuente cómo ayudaron Pablo y Silas a un carcelero de Filipos. A ver, Leo, ahí atrás. Habían encarcelado a Pablo y a Silas, y a medianoche hubo un temblor y se abrieron todas las celdas. Entonces el carcelero pensó que muchos presos habían aprovechado para escaparse y él estaba a punto de matarse, pero Pablo y Silas le impidieron y dijeron que creyeron en el Señor y así sería salvo. Exacto, muy bien. Hermano Zúñiga. Y la experiencia de una persona a la que se le visitaba de manera regular y que ella recibía bien las revistas, y dice que pues ahí las tenía, nunca las leía, ¿verdad? Pero en una ocasión ella era madre soltera y su hijo pues muere en un accidente automovilístico. Entonces las respuestas que ella buscaba pues no las encontraba en ningún lado. Curiosamente la revista que tenía hasta arriba decía cuando muere un ser querido. Entonces, ¿verdad? Al igual que ese carcelero, dice que ella encontró todas esas respuestas para poder llegar a ser salvo y también quiere volver a ver a su hijo de nuevo. Así es. Ahora mire, enfóquese por favor nuevamente en la ilustración de esta página 19. En el párrafo 5 aprendimos la principal razón por la cual predicamos. ¿Cuál era? Para recordar el punto. Según el párrafo 5, ¿cuál era? Hermana de Jiménez, acá adelante, por favor. Profundo amor a Jehová y a su Hijo. Correcto. Ahora el párrafo 10, enfocándonos en esta misma ilustración. ¿Cuál es la otra razón que tenemos para seguir predicando? Por favor. A ver, Patricia Sandoval. Pues dice que si observamos mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Es así como yo he observado los mandamientos del Padre y permanezco en su amor. Gracias. Hermana Verónica. Sí, ahí también podemos percibir el amor que aquí la hermana le tuvo a esta persona, porque se puede ver al fondo que hay diferentes iglesias, diferentes adoraciones. Entonces ella no vio esto como un impedimento, sino vio que a pesar de que las personas ya tienen sus religiones, también tienen la oportunidad de conocer la verdad mediante la predicación. Exacto, ¿verdad? Muy bien. Hermana Mesa, por favor. Y es que aquí se ve como no das por perdido a nadie. En la calle podemos ver a diferentes personas de diferentes culturas, razas, diferentes hasta creencias. Sin embargo, el hecho de esforzarnos por buscarlas en todo rincón demuestra ese amor que Jehová nos enseña.
Así es, muy bien, vamos a continuar, vamos a los párrafos 11 y 12. ¿Qué nos enseña este relato sobre la predicación? Fijémonos en que el carcelero cambió de actitud y pidió ayuda después del terremoto. Del mismo modo, puede que algunas personas que en el pasado no escucharon el mensaje de la Biblia cambien y pidan ayuda después de sufrir una sacudida en su vida. Por ejemplo, algunas se hunden cuando pierden de repente su empleo, se rompe su matrimonio, se les diagnostica una enfermedad grave o se les muere un ser querido. Cuando ocurren cosas como estas, hay personas que por primera vez se hacen preguntas sobre el sentido de la vida. Quizás hasta pregunten lo mismo que el carcelero: ¿qué tengo que hacer para salvarme? Cuando las encontramos en la predicación, es posible que por primera vez deseen escuchar el mensaje de esperanza que llevamos. Así pues, si seguimos predicando fielmente, podremos dar consuelo a las personas cuando estén dispuestas a aceptarlo. Charlotte, que lleva 38 años en el servicio de tiempo completo, dice: hoy las personas andan perdidas, necesitan tener la oportunidad de escuchar nuestro mensaje. Y una hermana llamada Egbor, que lleva 34 años de precursora, comenta: nunca antes había habido tantas personas hundidas emocionalmente. Mi deseo es ayudarlas y eso me motiva a predicar. No hay duda de que el amor al prójimo es un buen motivo para continuar predicando. Pregunta inciso A de estos dos párrafos. ¿Qué nos enseña sobre la predicación el relato sobre el carcelero? ¿Qué nos enseña este relato? Hermana Abibelén. Sí, algo que podemos notar es que el carcelero cambió de actitud y pidió ayuda después del terremoto. Del mismo modo, puede que muchas personas no hayan escuchado el mensaje de la Biblia, pero hasta sufrir una sacudida en su vida cambien de opinión. Cuando ocurren estas cosas pueden llegar a preguntarse lo mismo que el carcelero: ¿qué tengo que hacer para salvarme? Es ahí cuando nosotros los encontramos en la predicación y es posible que por primera vez deseen escuchar el mensaje de esperanza que llevamos. Así es, correcto. Y lo pudiéramos tal vez haber constatado esto ahora en días pasados que hubo terremotos, que ha habido terremotos en el país. ¿Cómo reacciona la gente después de acontecimientos como ese? Hermana de Villaseñor. Estaban mucho más dispuestos a platicar. Coincidió que la revista Despertar que ofrecíamos hablaba de justo cómo prevenir los desastres naturales. Pero a mí me pasó con una chica que volteaba a ver la revista y nos volteaba a ver porque muchos hermanos apoyaron la campaña especial. Entonces nos volteaba a ver y decía como, pues, ¿de dónde salieron? Y yo, dentro de mí yo decía, pues siempre hemos estado aquí predicando, pero es que no nos había notado porque su necesidad no era esa, pero justo como dice aquí, cuando hay una sacudida en la vida de las personas, eso es lo que hay que valorar de seguir predicando, que tenemos que estar ahí listos para ofrecerles lo que necesitan, oír de Jehová. Exactamente, siempre muy oportunos. Dice el inciso B: ¿por qué deseamos seguir predicando? ¿Por qué deseamos seguir predicando? Por favor, hermana Alma. Porque sabemos que hay muchas personas que siguen teniendo dificultades y pasando por cuestiones que las tienen hundidas en la desesperanza. Entonces, como dice Isaías 61:1, Jehová nos ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón. Y encontramos en la predicación, y tenemos una experiencia reciente, una señora que perdió a su papá, que murió de leucemia, y después a su hermana de un infarto fulminante. Estaba muy enojada con Dios por eso, pero ahora se dispuso a escuchar y está muy agradecida de estar conociendo a Jehová. Excelente, pues ahí están los resultados, ¿verdad? Hermana Leonora, acá adelante, por favor. Y como se menciona en el párrafo, efectivamente en estos últimos tiempos hay personas que, así como el carcelero,
El terremoto fue algo que los sacudió. Aquí, pues las enfermedades, las carencias económicas, las familias desintegradas, en realidad también es salvar a las personas porque muchas textualmente llegan a pensar en suicidarse. Entonces, hoy en día vemos cuando tocamos casas cuán deprimidas están y pues definitivamente necesitan saber que no solo hay cosas tristes que se dicen en la Biblia, sino la esperanza que nos da Jehová y a través de Jesús. Exactamente, muy bien. Vamos a continuar, hermanos, vamos a pasar al quinto subtítulo que tenemos. Regalos de Jehová que nos ayudan a aguantar. Párrafo 13 y 14. Durante aquella última noche de Jesús en la tierra, Él también les mencionó a los apóstoles varios regalos de Jehová que los ayudarían a seguir dando fruto. ¿Cuáles son? ¿Y cómo nos benefician? El gozo. ¿Será una carga para nosotros obedecer el mandato de Jesús de predicar? Al contrario, después de hablar de la vid, Jesús nos aseguró que tendremos el mismo gozo que Él si predicamos el reino. ¿Por qué? Como ya vimos, Él se comparó a una vid y dijo que sus discípulos eran las ramas. Las ramas reciben el agua y los nutrientes de la planta mientras forman parte de ella. De igual modo, nosotros sentiremos el mismo gozo que Jesús siente al hacer la voluntad de su Padre, siempre y cuando nos mantengamos unidos a Él y sigamos sus pasos con atención. Hane, que lleva sirviendo de precursora más de 40 años, dice: el gozo que siempre siento después de salir al ministerio me anima a seguir sirviendo a Jehová. Así es, este profundo gozo nos da la fuerza para seguir predicando, incluso en territorios difíciles. Muy bien, pues vimos ya en los párrafos anteriores las 4 razones por las que predicamos. Ahora vamos a ver esos regalos que nos motivan a seguirlo haciendo. Vamos a leer el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 11. Abran por favor su Biblia en esta cita bíblica, Juan capítulo 15, versículo 11. Hermano Figueroa. Estas cosas les he hablado, para que mi gozo esté en ustedes y su gozo se haga pleno. Dice el inciso A de estos 2 párrafos, ¿de qué regalo habló Juan 15, 11? Doña Hortensia, por favor. Habló del gozo. Jesús nos aseguró que tendremos el mismo gozo que Él si predicamos el reino. Exactamente, así es. Dice el inciso B, ¿cómo podemos tener el gozo que tiene Jesús? ¿Cómo podemos tener el gozo que tiene Jesús? Hermana Esther. Sí, como ya se vio en Juan 15:11, Jesús dice que para que nuestro gozo esté, dijo, para que mi gozo esté con ustedes y su gozo se haga pleno. ¿Cómo podemos tener este mismo gozo que Él? Bueno, Jesús comparó a su Padre a un hombre que cultiva uvas y luego Él se asemejó a una vid y dijo que sus discípulos eran las ramas. Entonces, las ramas reciben el agua y los nutrientes de la planta mientras forman parte de ella. Entonces, nosotros sentiremos el regalo de Jehová del gozo que Jesús siente si hacemos la voluntad de su Padre, manteniéndonos unidos y siguiendo sus pasos. Exacto, muy bien, nos seguimos alimentando de Él. Dice el inciso C, ¿cómo influye el gozo en nuestro ministerio? ¿Cómo va a influir ese gozo en nuestro ministerio? Hermano Bolaños. Influye de tal manera, hermano, que cuando vamos de casa en casa y alguien recibe a Jehová en su casa, ahí nos quedamos. Y cuando en esa casa sigue dando frutos y sigue habiendo el interés, e incluso ya están aquí con nosotros en nuestro salón, eso da mucho gozo tenerlos junto a nosotros. Así es, muy bien. Hermano Llanos. El gozo, el ser animosos y ser felices es parte de lo que sentimos cuando predicamos, porque Jesús dijo que había más felicidad en dar que en recibir. Damos de tiempo, energías, de todo lo que poseemos y al mismo tiempo nos fortalece. Entonces, si somos gozosos, vamos a ser fuertes y vamos a disfrutar lo que se nos ha mandado. Así es, muy bien. Vamos a ver este segundo regalo que tenemos. Vamos a leer el párrafo 15.
La paz. Esa misma noche, Jesús les había dicho a los apóstoles, mi paz les doy. ¿Cómo nos ayuda su paz a dar fruto? Cuando aguantamos en la predicación, sabemos que contamos con la aprobación de Jehová y Jesús, y eso nos da un sentimiento permanente de paz. Un hermano llamado Ulf, que ha estado en el servicio de tiempo completo durante 45 años, dice, me quedo agotado después de predicar, pero esta obra hace que me sienta satisfecho y le da verdadero sentido a mi vida. Sin duda, agradecemos mucho disfrutar de esta paz permanente. Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27. Juan, capítulo 14, versículo 27. Hermano Figueroa. La paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy a ustedes como el mundo la da. No se les perturbe el corazón, ni se les encoja de temor. Dice la pregunta inciso A de este párrafo 15. ¿De qué regalo habla Juan 14, 27? ¿De qué regalo habla ahí? Por favor, hermana de Trejo, hermana Diana. Sí, es de la paz, y es que es muy importante porque Jesús nos da su paz y eso va a ayudar a que no nos perturbemos nuestro corazón y que no nos encojemos de temor. Exacto. ¿Será cualquier paz? ¿Cómo lo describía ahí el versículo que leímos? Por favor, Eric. Aquí dice que no es la paz que da el mundo. La paz que da el mundo es aquella que es momentánea. Sabemos que luego los gobiernos dicen que va a haber paz, pero solamente es por un breve momento de tiempo, porque sabemos que en las calles es peligroso y vamos a sufrir opresión. Pero a pesar de eso, la paz que nos da Jehová es completa, porque como ya se había mencionado aquí, tal vez estemos cansados después de ir a predicar, agotados, tristes, pero después de haber glorificado o ensalzado más o proclamado el nombre de Jehová, nos sentimos felices. Exacto. Dice el inciso B, ¿cómo nos ayuda la paz a seguir dando fruto? Esa paz de la que se acaba de mencionar, ¿verdad? Por favor, hermana de Martínez. Nos ayuda porque como aprendimos estamos haciendo lo que a Jehová le agrada y estamos teniendo su aprobación. Es por eso que tenemos un sentimiento de paz, porque sabemos que estamos predicando y siguiendo el mandato de amar a la gente. ¿Cómo se sentía un hermano? Hermana de Luna. El hermano Ulf comenta que cuando sale al servicio, él se queda agotado, regresa cansado después de predicar, pero que esta obra hace que se sienta satisfecho y le da verdadero sentido a su vida. Y creo que todos hemos sentido esa sensación, sí, nos sentimos físicamente cansados, pero espiritualmente nos sentimos con mucho gozo después de saber que hemos cumplido con esa comisión que Jehová nos ha dado y que lo hacemos por amor a Él, por amor a Jesús y por amor al prójimo. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar, vamos al párrafo 16, por favor. La amistad de Jesús. Después de decirles a los apóstoles que deseaba que su gozo se hiciera pleno, Jesús les explicó la importancia del amor altruista. Luego les dijo, los he llamado amigos. ¡Qué regalo tan especial! ¿Y qué tenían que hacer los apóstoles para continuar disfrutando de la amistad de Jesús? Seguir produciendo fruto. Unos 2 años antes, Jesús les había mandado anunciar, el reino de los cielos se ha acercado. Así que, en su última noche en la tierra, los animó a aguantar y continuar haciendo esa obra. Obedecer ese mandato era difícil, pero podían lograrlo y así seguir siendo amigos de Jesús. Y aún había otro regalo de parte de Jehová que los ayudaría. Busque nuevamente en su traducción de la Biblia el Evangelio de Juan, capítulo 15, y ahora vamos a leer los versículos 14 al 16. Juan 15, 14 al 16. Hermano Figueroa. Ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando.
ya no los llamo esclavos, porque el esclavo no sabe lo que hace su amo, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que he oído de mi Padre se las he dado a conocer a ustedes. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los nombré para que vayan delante y sigan llevando fruto y que su fruto permanezca, a fin de que, sin importar qué le pidan al Padre en mi nombre, Él se lo dé a ustedes. Pregunta inciso A de este párrafo 16. ¿De qué regalo habla Juan 15:15? ¿De qué regalo habla? A ver, Fer, por favor, acá adelante. El regalo de poder obtener la amistad de Jesús. Muy bien, muchas gracias. Ahí está el primer punto que podemos destacar. Dice el inciso B. ¿Qué tenían que hacer los apóstoles para seguir siendo amigos de Jesús? Vaya, es una amistad, pero ¿qué se necesita hacer para seguir fomentándola? Hermana Pilar. Los apóstoles tenían que seguir dando el mensaje, como dice Mateo 17, el reino de los cielos se había acercado, que en su última noche en la tierra los animó a aguantar y a continuar haciendo esa obra para que pudieran seguir gozando de su gran privilegio de ser amigos de Jesucristo. Correcto, gracias, muy bien. Hermano Robles. Es que la correspondencia a esa amistad está ligada por hacer la voluntad de Jehová. Entonces, si los discípulos se esforzaron y se esforzaban y nos esforzamos, en realidad, y como vimos, pues es un verdadero regalo el ser amigo de Cristo, ¿verdad? Y poder disfrutar de ese privilegio inmerecido de hablar de las buenas nuevas. Así es, correcto, muy bien. Vamos a pasar por favor a los párrafos 17 y 18. La respuesta a nuestras oraciones. Jesús le dijo a los apóstoles que siempre que pidieran algo en su nombre, Jehová se lo daría. Esta promesa debió fortalecerlos mucho. Es verdad que Jesús iba a morir pronto, algo que ellos aún no comprendían bien, pero no dejarían de recibir ayuda. Cuando le pidieron a Jehová que los ayudara a predicar el mensaje del reino, Él contestaría sus ruegos. De hecho, poco tiempo después, vieron cómo les respondía. Lo mismo ocurre hoy. Mientras sigamos dando fruto, seguiremos siendo amigos de Jesús. Además, tendremos la seguridad de que Jehová nos responderá cuando le pidamos ayuda para superar los obstáculos que nos encontremos en la predicación. Qué agradecidos estamos de que Jehová responda a nuestras oraciones y de que Jesús sea nuestro amigo. Estas cosas nos dan fuerzas para continuar produciendo fruto. Muy bien, tenemos 3 preguntas para estos 2 párrafos. El inciso A, ¿de qué regalo habla Juan 15:16? Por favor, Aarón. La respuesta a nuestras oraciones. Así es, gracias. Y tenemos entonces una garantía ahí, ¿no? ¿Cuál es? Sobre ese mismo punto, ¿verdad? La primera preguntita. Hermana, Alma. Sí, aquí nuestro Señor Cristo Jesús les aseguró que todo lo que pidieran a Jehová en nombre de Él, Jehová se los iba a conceder. Entonces, pues esto también es una garantía para nosotros, que si nos esforzamos por ser sus discípulos y le pedimos su ayuda a Jehová mediante Cristo Jesús, Él nos va a dar lo necesario para cumplir con su obra. Así es, muy bien. Dice el inciso B, ¿cómo ayudaría ese regalo a los discípulos de Jesús? Por favor, hermana de Velázquez. Pues por supuesto que les debió de fortalecerlos y darles confianza. Ellos, aunque no comprendían muy bien, pero sí sabían que Jesús un día iba a partir. Entonces, obviamente se sentirían solos sin su maestro, pero el hecho de que hayan podido tener, como dice la nota, vez tras vez la corroboración de Jesús, sigan pidiendo, Jehová les va a dar, Jehová les va a dar, Jehová les va a contestar. Debió de haberlo fortalecido y pues no sentirse solos. Así es. De hecho, hay Hechos de los Apóstoles 4:31 que resalta ahí a ese mismo respecto.
Hermana Antonieta. Sí, que cuando ellos necesitaron del Espíritu Santo de Jehová, Jehová se los proporcionó en gran manera para que ellos pudieran seguir hablando con denuedo. De hecho, ahí menciona cómo es que 120 personas que se encontraban reunidas fueron llenas o llenadas de Espíritu Santo para seguir proclamando las buenas nuevas. Así es, muy bien. Dice el inciso C. ¿Qué regalos de Jehová nos dan fuerza hoy? ¿Cuáles son los regalos que nos dan fuerza hoy para seguir predicando, hermanos? Hermana Aguirre. Sí, el saber que podremos seguir siendo amigos de Jesús con la ayuda de Jehová y que podremos siempre que tengamos dificultades, pedirle en oración a Jehová que nos ayude con la seguridad que dijo Jesucristo que su Padre nos iba a ayudar. Eso es muy importante porque en estos últimos días las situaciones se vuelven difíciles, muy difíciles cada vez más en todo asunto. La predicación es uno de ellos, pero hay muchas más cosas. El saber que no estamos solos, igual que los apóstoles después de que Jesús murió, nos da ánimo para poder seguir aguantando, sabiendo que podemos llegar al final con la bendición de Jehová. Muy bien, así es. Vamos a pasar al párrafo final, párrafo 19. Como hemos visto en este artículo, seguimos predicando porque deseamos glorificar a Jehová y santificar su nombre, demostrar el amor que sentimos por Jehová y Jesús, advertir a todas las personas y mostrar que amamos al prójimo. Además, los regalos que recibimos de Jehová, el gozo, la paz, la amistad de Jesús y la respuesta a nuestras oraciones, nos dan fuerzas para terminar la obra que Él nos ha encomendado. A Jehová le agradará mucho observar nuestros esfuerzos de corazón por seguir llevando mucho fruto. Gracias, hermano Figueroa, por su lectura. La pregunta inciso A del párrafo 19. ¿Por qué seguimos predicando? ¿Por qué seguimos predicando? Hermano Manuel. Sí, porque de esa manera primero podemos glorificar y santificar el nombre de Jehová. Segundo, porque amamos a Jehová y queremos que advertir a las demás personas por el amor que les tenemos de que pronto vendrá el fin de ese sistema de cosas. Así es, muy importante. Inciso B. ¿Qué nos ayudará a terminar la obra que Dios nos ha encargado? ¿Qué es lo que nos va a ayudar a terminar esta obra? Sabemos que el tiempo del fin ya está muy cerca, pero ahora entonces eso que nos invita a seguir haciendo. Hermano Figueroa. Que podamos experimentar el tipo de bendiciones y de ayudas de las que se ha hablado en este artículo nos va a ayudar porque estas se experimentan más cuando estamos bajo tribulación. Es decir, el gozo lo podemos sentir sin tener pruebas, pero si teniendo pruebas sentimos gozo, eso nos va a acabar convenciendo a nosotros de que es lo mejor que podemos hacer. Lo mismo con la paz. ¿Y qué más podemos decir de tener la amistad de Jesús? Y luego el ver que lo que pidamos para superar nuestros problemas en la predicación nos ayuda a Jehová. Entonces, es lo que nos va a convencer de seguir haciendo su voluntad. Exacto, ¿verdad? ¿Cuántas cosas y cuántas ayudas nos da Jehová entonces para seguir realizando esta obra tan importante? ¿Qué les parece si retrocedemos a la página 17, hermanos? Ahí tenemos, ¿qué respuesta daría? Tenemos 3 preguntas. La primera de ellas, ¿qué razones bíblicas tenemos para seguir predicando? ¿Cuáles son las razones bíblicas que tenemos para seguir predicando, hermanos? Por favor, hermana en la sala B, hermana de Millán. Y nuestra principal razón es nuestro amor a Jehová, a Jesucristo y el amor al prójimo. Gracias. ¿Qué otras razones tenemos de las que aprendimos el día de hoy? De este lado, hermana Mesa. Sí, debemos de tener presente que esto glorificará el nombre de Jehová y ayudaremos a santificarlo. Así es, muy bien. Segunda pregunta, ¿por qué es importante tener claro por qué predicamos? ¿Por qué es importante tener bien claro esta cuestión de seguir predicando? Hermana
de Velázquez, por favor. Veíamos que es esto lo que nos dará un buen motivo para seguir dando testimonio en cumplimiento con Mateo 24:14. Así es, muy bien, gracias. Tercera pregunta, ¿qué nos ayudará a perseverar en la predicación? Hermano Zúñiga. El gozo que Jehová nos da cuando les hablamos a las personas, la paz que solamente Él es capaz de darnos también, además la amistad de nuestro Señor Jesucristo y también el que podamos estar seguros de que Él escucha y atenderá nuestras oraciones a su tiempo debido. Exactamente, hermanos. Muy bien, pues fíjese entonces que, como decíamos la semana pasada, aprendimos cómo es que Jehová desea que lo amemos, que sigamos llevando fruto. Hoy hemos podido destacar que lo podemos seguir haciendo. Gracias a las bendiciones que nos da Jehová, su amor, el amor que sentimos nosotros hacia el prójimo también nos puede seguir motivando a seguir predicando y proclamando las buenas nuevas. Y sobre todo, pues que también Él nos da muchos regalos para que nosotros sigamos aguantando y perseverando en esta importante labor de predicar las buenas nuevas para la alabanza de nuestro Dios Jehová. Apreciamos mucho, hermanos, sus valiosos comentarios. Con esto concluimos nuestra reunión del día de hoy. Vamos a invitarlos a ponerse de pie si sus circunstancias se lo permiten. Y vamos a invitarlos a que abran su libro Cantemos con gozo a Jehová. Diríjalo por favor a la canción número 60. Esta se titula Hay vidas en juego, basado en Ezequiel capítulo 3, versículos 17 al 19. Y al final vamos a invitar a nuestro hermano Ricardo Robles para que nos concluya con una oración.